Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista de Factor Energético. Estamos con Francisco Álvarez, director de ventas de Cyberpower México. El tema es la seguridad y la continuidad de la energía en las empresas. ¿Cómo estás, estimado Francisco? Excelente, Pedro, muchísimas gracias. Me da gusto saludarte, todo en orden. Excelente. Pues bien, Tocas una pregunta en realidad muy interesante y la voy a segmentar. Y me voy a ir al riesgo principal, que es el riesgo de infraestructura y el desarrollo y la inversión prácticamente nula que tenemos en el país. ¿Por qué? Porque la demanda eléctrica sigue creciendo, pero nuestra capacidad de producir electricidad en el país, al ser esto completamente dedicado al sector de gobierno, es el gobierno quien es el responsable de producir la electricidad en este país, es que tenemos una infraestructura subdesarrollada para la necesidad que tiene el país, porque la demanda crece, pero el nivel de producción no crece en rangos menores al 2% a nivel anual, combinado con una red de distribución de energía deficiente. ¿Por qué? Porque hay un tema de polaridad, Pedro. La demanda de energía eléctrica está en ciertos puntos del país, en donde está la maquila. Vamos a tomar como ejemplo un Monterrey, la parte donde está la necesidad de electricidad, centros de datos, un Querétaro, Ciudad de México, el centro. Pero los recursos naturales para producir esta electricidad están en el sureste del país. ¿Por qué? Porque ahí existen las condiciones adecuadas para la producción de energías limpias. Si tú le sumas a esto el rezago que tenemos como país en la producción lo menciono, de energías limpias, pues bueno, esto se combina con una red eléctrica deficiente. El 75% de la producción eléctrica en México viene de combustibles fósiles. Es un dato que la adopción de energías limpias está muy rezagada en México. Pero para mí esto es abrumador. Yo creo que no hay quien pueda decir que la inversión es adecuada del gobierno en este punto. Digo, y si esto es un tema completamente apartidista. El 75% es combustible fósil. Los países de primer mundo sí están migrando a energías limpias. México tiene un rezago completamente en esta parte y hay pérdidas técnicas y no técnicas, ¿no? Pérdidas técnicas es una red eléctrica deficiente, pero también las pérdidas no técnicas es la energía que se roban. Y esto hace que haya un problema brutal de distribución y variaciones de voltaje en la red eléctrica. Los famosos armónicos, la contaminación de la red. En mi opinión, y con datos, sí, los problemas de energía en México dependen de una red eléctrica deficiente y un subejercicio del presupuesto donde no estamos aplicando los recursos adecuados. Obviamente hay temas inherentes al proceso, esa es la segunda parte de mi respuesta, pero sí creo que la iniciativa privada y las empresas serias cuidan su proceso para tener la redundancia adecuada, el famoso N+1, y poder tener la alimentación correcta y una calidad de energía adecuada para darle continuidad a sus procesos de emisión crítica. ¿Por qué? Porque en iniciativa privada esto nos cuesta dinero. sí, Ya. En iniciativa privada, ¿qué sucede? A ver, no son datos que yo me saqué de la manga, que tampoco inventé, pero te voy a dar un ejemplo. El 50% de los fallos en los data centers a nivel mundial, esto es a nivel mundial, vienen de problemas eléctricos. El otro 25% cuando se cae un data center tiene que ver con problemas de enfriamiento. El costo operativo que cae en cada empresa depende del volumen de negocio que tengan, obviamente. Es realmente imposible calcular en México cuáles son las pérdidas que tenemos por alimentación eléctrica, pero bueno, un paro de energía, creo que cada negocio lo pudiera cuantificar y creo que siempre termina siendo mucho más efectiva la prevención que la atención ya en un proceso correctivo. Entonces, sí, la verdad es que los paros de energía son cada vez más frecuentes. Esto depende de la estacionalidad, la temporalidad del año, cuando la demanda eléctrica se incrementa y la red eléctrica es imposible de abastecer. Es imposible de abastecer estos hubs que se están creciendo en México, que son los parques industriales. Cada vez crecemos más en esta parte y bueno, el costo financiero es muy alto para las compañías, los paros en líneas de producción. Podemos pensar mucho en el sector industrial, en un paro de una línea automotriz, en el paro de una línea de producción de un Tier 1, Tier 2, Tier 3 para cualquier sector de industria. Y lo quiero llevar a un tema mucho más sensible, que es, por ejemplo, el tema de la salud, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta o cómo cuantificas una pérdida de vidas humanas por una mala alimentación de energía donde no hay manera de abastecer un hospital, ¿no?
los costos operativos, ¿no? Te puedo citar algún ejemplo que pasa con una empresa que es una procesadora de pagos en México hace 5 años. Un sábado se cae la operación, ¿no? Hubo pérdidas por más de 10,000 millones de pesos en 5 horas. Entonces, digo, cuantificar los temas de alimentación eléctrica y una mala planeación también en infraestructura del lado de la parte privada, donde no tenemos un mantenimiento adecuado, son incuantificables, Pedro, son incuantificables, pero cuestan miles de millones de dólares anualmente. Ok, ¿cómo funciona el código de red? Quiero, aquí, si me permites, pelotear un poco y que me ayudes a contestar un poco esta pregunta, porque es muy polémica y muy interesante. ¿Qué es el código de red? ¿Tenemos más o menos la idea de qué es el código de red o cómo funciona? No, incluso esa es una gran situación porque las empresas Wow, mismas desconocen la normatividad exactamente. Entonces, al no conocer incluso para qué les sirve, pues caen en esos incumplimientos, ¿no? Y hay una contaminación al sistema. es correcto. Mira, el código de red básicamente es la devolución de armónicos al sistema, a la red eléctrica nacional. Es decir, que regresan ruidos y contaminación a la red eléctrica. Entonces, lo que se hace en el código de red es que las empresas están obligadas por normatividad a cumplir con estos estándares para no regresar energía contaminada al sistema. La verdad es que el código de red, pues bueno, sí tiene una afectación, claro, por eso se reguló, pero creo que es una normativa que tiene más de 10 años, Pedro, que está funcionando perfecta. No sé si Sí, perfectamente bien, perdón. sí que se implementó, pero no se cumplió. Ok, bueno, Exactamente, tiene una hay, hay, década. hay muchas empresas que sí están cumpliendo. La verdad, el dato es complicado. Creo que ahí tendríamos que recurrir al SENACE, al Sistema Nacional de Control de Energía, para que nos den el dato, pero creo que la normatividad está aplicable y al final, si me preguntas, eh, yo lo veo desde un punto completamente objetivo, fuera de un tema sin la intención de politizar esta plática, pero ¿quién es el responsable de que las empresas cumplan? Al final sigue siendo la misma institución. Sigue Sí, no, siendo no las. Comisión Federal de Electricidad el darle continuidad a las empresas que no estén cumpliendo con esta reglamentación, porque particularmente, digo, aquí hablándote un poco más de mi experiencia, yo vengo del mundo de centros de datos y tecnología, digo, donde implementábamos soluciones de este tipo y donde realizábamos análisis. Hay empresas que hacen análisis y diagnósticos de las empresas. ¿Por qué? Porque están obligadas a cumplir con esta normatividad, pero es responsabilidad del gobierno darle el seguimiento. Al final, como tú mencionas, ¿no? Esta expresión tan coloquial de echarle al perro, ¿cómo es? Al perro todas las pulgas. Al final el Al gobierno perro todas las cosas. sigue siendo responsable de darle esta continuidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la iniciativa privada, hay empresas que cumplen con normatividad regularmente de inversión extranjera, pero el mexicano es muy dado a estas pérdidas no técnicas o a saltarnos técnicamente protocolos, ¿no? Y decir, bueno, yo no voy a cumplir. El gobierno tiene una Así tarea es. fuerte y compleja, tiene una tarea fuerte y compleja en este rubro. Bueno, realmente la pregunta iba en el sentido un poco de entender la dinámica del sector. ¿Por qué de alguna manera es tan complejo, ¿no? De alguna manera, ¿no? El dar la energía continua, estable, siempre ha sido un reto, ¿no? Pero bueno, Te voy a citar tres casos bien importantes, bien marcados en el país. Eh, Península de Yucatán, el año pasado se queda sin alimentación eléctrica por mala calidad en el gas. Ok, dependencia de combustibles fósiles. Por eso la relevancia de buscar alternativas hidroeléctricas, otras maneras de producir parques solares, bueno, te digo, sin afán de ofender al partido actual, bueno, pues el mismo gobierno está en contra de la producción de energía por medio de parques solares, de energías limpias, que creo que es la tendencia a nivel mundial. Península de Yucatán se queda en ausencia de alimentación eléctrica por más de 2 días por alimentación de- de- del gas, una calidad inadecuada. Otra zona identificable siempre va a ser el centro del país, particularmente citas a los centros de datos que mencionas. Ellos hacen todos los análisis, claro. A ver, Querétaro dio todas las facilidades para alojar a una cantidad tremenda de centros de datos, no te puedo citar algunos. Llega Equinix, llega que lo compran a Axtel, a Lestra, llega
Banco Azteca con su centro de datos, llega a Centi, Equinix, Odata, Scala, una cantidad de datos brutales. Ok, geográficamente no es una decisión del gobierno o por algún tema político establecerlos ahí, sino que es un punto de convergencia donde se alimentan de distintos lados y hay forma de llevar la electricidad ahí. Bueno, los parques están sobresaturados. No hay manera, no hay alimentación suficiente, no hay suministro suficiente que pueda mantener estas zonas. Sumado y aunado a la derrama económica que hay en esta zona del Bajío, donde hay un corredor industrial brutal que va desde Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas no tanto, está en el rezago por un tema de inseguridad, pero este corredor industrial donde hay que abastecer eléctricamente a toda esta zona para poder ser competitivos y donde la iniciativa privada, extranjera particularmente, llega a ser una inversión fuerte. Bueno, tenemos un tema ahí complejo donde es insuficiente el suministro eléctrico, más la creciente demografía que se incrementa eh, con base en la derrama económica que se da en esta zona del país, ¿no? En la parte del Bajío, te puedo puntualizar, Querétaro tiene más de 70 parques industriales. Guanajuato tiene otros tantos. Aguascalientes es un estado muy pequeño, pero muy productivo, con más de 10 o 15 parques industriales actualmente operando, ¿no? Entonces, ahí tenemos un tema y los recursos naturales para producir energía eléctrica no están en esta zona del país, pero geográficamente es benéfica para el desarrollo. Llámalo por un tema cultural, por un tema de desarrollo, un tema de inversión o un tema logístico. Es un corredor logístico muy importante. La otra zona es el noreste del país, particularmente la zona productiva de Nuevo León, donde también existe una derrama y una maquila por un crecimiento natural. Las condiciones climatológicas y geográficas en ciertos puntos del año incrementan el consumo y la demanda eléctrica. El simple cambio climático está haciendo que el aire acondicionado sea una necesidad, no es un lujo en estas zonas del país. Y uno puede decir, oye, pero un aire acondicionado realmente puede afectar el consumo o poder hacer colapsar un estado completo. Es correcto, No, sin es duda, correcto. La sin demanda duda. eléctrica crece de manera brutal, lugares industriales, lugares donde un paro de producción en una planta, sumado al famoso nearshoring que lo tenemos taladrándonos la cabeza y se instalan en el corredor, en este corredor industrial, una serie de compañías, pues la demanda eléctrica crece. Entonces generas a todo tu entorno, a todo tu ecosistema, una necesidad de tener energía protegida. Y bueno, pasamos por un proceso de culturización en México, donde desde las soluciones domésticas tienen que aplicar control de energía hasta las soluciones industriales, porque estamos pensando mucho en la industria, pero también no estamos pensando en el ciudadano de a pie que hace una inversión en casa, donde meten electrodomésticos de alto costo, donde meten paneles solares, donde hay que meter inversores que devuelven energía contaminada a la red. Y el código de red no solo es responsabilidad de la industria, te digo, tiene que haber más regulaciones y normatividad, pero creo que sucede un factor, Pedro. El tema de la pandemia nos pateó 10 años hacia adelante y creo Bueno, que ese es un tema. Sí, es otro tema, pero a ver, los consumos y demandas eléctricas nos volvimos completamente digitales. Nos volvimos completamente digitales. Entonces, el consumo eléctrico y la necesidad de proteger nuestros ecosistemas laborales, industriales, domésticos, es una necesidad latente. Entonces ya te hablé de 3 regiones, sureste del país con problemas, el corredor del Bajío con un problema severo, la zona industrial de Nuevo León con un problema severo y la zona del borde fronterizo con el tema de nearshoring. Te puedo citar lugares como Tijuana, eh, con un problema grave, Ciudad Juárez, Chihuahua, donde hay un tema y una necesidad, porque hay un crecimiento brutal por la necesidad de proveer a nuestro vecino del norte, ¿no? Que es sí, nuestro mejor cliente. sí. Tenemos un rezago cultural tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos subestimando realmente y no estamos dimensionando la problemática que esto implica. La red eléctrica nacional puede colapsar en cualquier momento si no, si el gobierno, y caemos en lo mismo, en no desarrollar infraestructura suficiente ni métodos de producción de energía. Eso ya lo tenemos claro.
Ok, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? Es culturizarnos más hacia la necesidad de proteger nuestros sistemas y poder continuar con nuestras operaciones. A ver, definitivamente hay una subcultura, estamos subculturizados al respecto. ¿Por qué? Porque no tenemos, nunca habíamos tenido esa necesidad. Entonces, hay una gran oportunidad de negocio. Es donde yo lo comento con los socios de negocio, que hay una gran oportunidad de platicar y acercarnos con el usuario, con los implementadores, con la industria, con las empresas, para hacerles ver y concientizarlos del riesgo latente que existe en el paro de sus operaciones. ¿Cómo estamos? Estamos rezagados, Pedro. No hay otra manera de decirlo. Pero bueno, para la industria de tecnologías de la información, esto debe ser muy preocupante, pero también para los integradores que venden las soluciones y los socios de negocio que nosotros tenemos, refleja una gran oportunidad, porque el día de hoy hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Que tiene unos consumos a nivel de servidores brutal. Hablamos y queremos hablar de inteligencia artificial y queremos ir al punto 10 sin haber resuelto el uno. Sin energía eléctrica, no hay inteligencia artificial, no hay computadoras, no hay servidores, no hay internet, no hay edge computing, no hay nada. La pongas en ese panorama. Tanta cosa. Suena catastrófico, ¿no? Sí. Pero a ver, vámonos a la ciencia ficción. ¿Cuántas películas has visto que revelan esta parte, no? ¿Qué pasa si un día nos quedamos sin electricidad? Un solo día. Ya colapsó España el año pasado. Y puedes hacer colapsar un país. Entonces, claro, tenemos que proteger nuestra operación. Cuando menos a nivel de negocio, a nivel industrial, creo que es una preocupación que deberíamos de tener como individuos, como empresas, como entidades de gobierno, como ciudadanos de un país. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo la industria privada, las empresas? Bueno, nosotros vemos una oportunidad de negocio, pero lo que estamos haciendo es llevar esta información a cada rincón, con datos, no relatos, porque puede ser muy subjetivo. Alguien puede decir si el gobierno es bueno o malo, esa es otra cosa, que si Estados Unidos, que si esto es a nivel global. No, hay países que están avanzando más rápido que nosotros y creo que nos tenemos que preocupar hacia el interior en trabajar eh, con una cultura de prevención acerca de las operaciones Sí, y con una cultura mucho más limpia. sí. Ya, de momento no hay una repercusión significativa. Mucho del producto que llega a México, es bien sabido, viene de Asia, pero la verdad es que los aranceles que ha impuesto el gobierno son específicos a ciertos sectores. La verdad es que el sector de este tipo de aplicaciones, de estos appliances, electrodomésticos, electrónicos, no ha sufrido una afectación severa, pero no estamos exentos de que suceda. La verdad es que existe incertidumbre para todos los importadores y todas las empresas que, si bien operamos en México con oficinas comerciales, pero que tenemos nuestras plantas de producción en distintos puntos del país, que puede haber un impacto. De momento, para el mercado de sistemas de protección de energía, no lo hay, no lo hay, todavía no hay una imposición clara de aranceles, pero estamos en la zozobra y pendientes de las noticias, ¿no? Con nuestros vecinos, te lo platico abiertamente, nuestras fábricas en Estados Unidos, ellos sí están experimentando ya aranceles en ciertos productos que vienen de mercados específicos, particularmente el mercado chino. Estas afectaciones son aranceles que van arriba de los 15%. En México todavía no hay una afectación. Yo espero, pero eso es un acto de fe, que no la haya, porque pues, va a repercutir en una ya mermada economía y en un arranque de año y de sexenio. Esto sí hay que ponerlo en el punto político, porque cada vez que hay un cambio de gobierno, aunque sea del mismo color, hay un retroceso, hay un slowdown. ¿Por qué? Pues porque hay compromisos que el gobierno tiene que cumplir, llámese como se puedan llamar, pero creo que sería una afectación que golpearía mucho a la economía ya del país, que de por sí ya está muy golpeada, ¿no? Entonces, hay un subejercicio del presupuesto. ¿Y en qué tenemos que invertir? En infraestructura. El país tiene que invertir en infraestructura porque la riqueza de un país se mide de esa manera. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de ofrecer a los inversionistas certidumbre y condiciones para que puedan invertir en el país. Si esto no Sí, sucede, la economía del país seguirá en un rezago pues bueno, que no se arregla con, con, ni con demagogia ni con apoyos, ¿no? Del gobierno, porque eso tiene que salir de algún lado. los tiempos de entrega no se han alterado. No, fíjate que yo te puedo hablar particularmente de Cyberpower. Sí, claro.
pero creo que conozco medianamente bien el mercado y cómo funciona. Eh, los tiempos de entrega se retrasaron después de la pandemia por los famosos microchips, por los temas de los embarques, saturación de embarques, muchos de los componentes electrónicos vienen de Asia. El día de hoy, la verdad es que nosotros nos prevenimos muy bien. Para nosotros fue una oportunidad de despuntar en el mercado por tener inventarios suficientes. Particularmente CyberPower trabaja con 6, 7 meses de inventario al frente, entonces tenemos un colchón de protección bastante bueno. A ver, después de la pandemia, la necesidad de tener un internet seguro, condiciones adecuadas para que la gente pudiera operar desde casa, tuvo un repunte, tuvo un repunte. Creo que la gente cada vez estamos obteniendo más cultura, creo que el sector industrial cada vez está siendo más consciente de la necesidad de proteger sus procesos y creo que bien, ¿no? En temas de inventario, particularmente nosotros no tenemos problemas. Bueno, gracias por lo- Eh, Más o menos este mercado anda en el orden de los 175 a 200 millones de dólares anuales en en México. México. Es Ok. lo que vale. Eso es lo que vale este mercado. Está muy segmentado desde soluciones monofásicas, bifásicas y el tema de soluciones trifásicas que es más aplicado a la industria. Yo creo que está dividido. El mercado monofásico está creciendo, el trifásico se mantiene, se cae un poquito por ahí. En este inicio se cae por una razón muy simple, por un tema de inversión de la industria. Tú sabes, si el gobierno no detona presupuestos, la iniciativa privada que abastece y da toda esta clase de servicios se cae un poco, entonces la industria trifásica se cae un poquito, la monofásica y el consumo doméstico residencial se mantiene las unidades de baja capacidad. Pues los principales jugadores del mercado, pues uno de ellos es CyberPower. Estamos dentro del top 3 de jugadores. Existen otras marcas de tradición a las cuales no les vamos a hacer publicidad hoy, pero es muy fácil de googlearlas y encontrarlas. Entonces, CyberPower está en el top 3 de estas marcas en México y en Estados Unidos también. Somos la opción número 2 en México. Tenemos 16 años en el mercado, lo estamos haciendo bien. ¿Y cuál es mi perspectiva? Es mi perspectiva. Yo creo que el gobierno, tenemos que caer en política, Pedro, perdón, no me gusta hablar del tema, pareciera que sí, pero el gobierno tiene que soltar la inversión. Creo que cuando este subejercicio del presupuesto se detenga, va a haber opciones para que la economía se reactive. Creo que tuvimos un inicio de año bastante lento, un primer cuarto complicado. A la medida que avanzamos al primer medio, ya se ve una inversión del gobierno y eso hace que se detone la iniciativa privada mucho más constante. Y yo creo que vamos a tener un año, no lo digo yo, lo dice el Banco de México. Bueno, ellos tienen que presentar un número positivo, pero el Fondo Monetario Internacional habla de un crecimiento nulo en la economía del país. Este mercado creo que lo que tenemos que hacer los fabricantes, los integradores de soluciones, es salir a concientizar sobre la necesidad de soluciones eléctricas, porque el mercado lo demanda, lo va a necesitar y tenemos que hacer nuestra labor de venta. Y por otro lado, creo que vamos a tener un segundo año de gobierno donde ya va a haber más libertad del ejercicio del presupuesto y creo que la economía se va a levantar. Pero este año yo te auguro un crecimiento prácticamente nulo, nos vamos a ir flat, creo que una buena noticia para la gente es que están igual que el año pasado, están bien. La generación distribuida, pues mira, al final del día no es un tema que nos impacte directamente a nosotros. Nosotros ahorita estamos más preocupados por, eh, te repito, el approach, el aproximarnos con el cliente para que el usuario entienda la necesidad de tener sistemas de protección de energía. Creo que tendremos, tiene que mejorar los temas de distribución en México y bueno, nos viene bien, al final yo creo que al país nos viene bien, pero hay una necesidad y hay un mercado que yo le veo un futuro de 15, 20 años en el peor de los casos. Dame un dato. ¿Qué porcentaje de la industria está en riesgo? Que no está respaldada, digamos, si lo pudiéramos decir Uf, así. buena Que no pregunta. tiene. Sin temor a equivocarme, y a ver, esto es un tema de percepción y opinión, puede haber quien difiera de mi opinión, pero yo creo que un 60% de la industria no cuenta con protección de energía y ni siquiera están conscientes de que lo necesitan. Esa es una gran oportunidad de negocio y un gran problema para el país. No, sí, claro, sin duda. Ahora sí que depende de la óptica, pero yo creo que es una buena oportunidad para CyberPower, ¿eh? No, y para todos los integradores y toda la cadena de suministros que
que trabajen con nosotros y que trabajen con soluciones de protección de energía. Al final somos un commodity, somos una solución necesaria en cualquier entorno, en cualquier ambiente, en cualquier ecosistema y creo que me quedo corto con esto. Excelente. Pues bien, muchas gracias por la entrevista. Estuvimos con Francisco Álvarez, director de ventas de CyberPower México.